Entonces, bien, ¿qué es un número? Un número es una palabra. ¿Y qué tipo de palabra es? Un sustantivo de género masculino utilizado para expresar cantidades y resulta de contar elementos que forman un conjunto y contarlos en orden, ¿verdad? Con ellos podemos hacer operaciones matemáticas y todo eso. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cosas más prácticas que simplemente las operaciones matemáticas. ¿Para qué sirve contar en otro idioma? Bien, contar en otro idioma sirve para hablar de dinero, para contar un detalle de nuestra vida personal, como la edad, las fechas, hablar sobre la cantidad de personas que hay en un lugar o la cantidad de personas que viven con nosotros, hablar de una dirección. Ustedes saben que en la mayoría de los países del mundo, nosotros no escapamos de esa realidad. En la mayoría de los países del mundo, ustedes saben que las calles tienen nombres, las casas y los edificios tienen números. Entonces, para eso sirven los números. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, hablamos de la dirección también, hablamos de dar nuestro número telefónico. Ahorita son 8 dígitos, pero en otros países son hasta 10 y 12 dígitos. También sirve para hablar de la hora, de la fecha. Para todo eso sirven los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo comenzamos? Comando un comando. ¿Cómo nosotros vamos a comenzar este asunto de los números? Vamos a hablar de la fecha. Para decir una fecha necesitamos conocer lo siguiente. El día, que si ustedes recuerdan la página 31 y 32 del módulo anterior, porque ahorita, si recordamos, estamos en undécimo, ¿verdad? Esta es la clase de undécimo. Y muy probablemente no haya mucho material sobre los números, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la profesora está haciendo una clase sobre los números si eso es algo que prácticamente no se enseña en el módulo de undécimo? Es sencillo. Los números son algo tan importante en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, que siempre en este módulo hay miles de cosas que tienen que ver con los números. Entonces, es necesario hacer un recorderis de cómo se dice, por ejemplo, la fecha, cómo se dicen ciertos números, ¿verdad? Bien. El mes, aquellos que todavía poseen el módulo anterior, lo podemos encontrar en la página 32. Entonces, para decir el día, no hablamos de números, pero es un concepto ligado a los números. ¿Cuántos días son? 7. 7 jours. 7 días. 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. También hay que saber los meses. Janvier, février, mars, abril, mai, juin, juillet, août, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Página 31 del módulo anterior. Y la otra cosa importante es que más adelante en su módulo hay una lección que sí existe con todas sus letras y se llama Se Presenté. Y entonces esos números le van a servir a ustedes para presentarse. Y es por ello que también hay que hacer énfasis en ellos. Entonces, la fecha. Esta fecha. En inglés existe una cuestión de inversión. Aquí no vamos a ver eso. Primero el día. El día de hoy sería samedi, sábado. ¿Qué fecha es hoy? 8, ¿verdad? Número, lo escribimos en número, pero al hablar debemos pronunciar 8. Y ahorita vamos para allá, para esos números. ¿Y qué mes es? Août, agosto, août. Y el año 2020, que algunas personas
dicen que tal vez no haya que sumarlo a nuestra edad porque algunas personas no lo están usando, ¿verdad? Entonces, repetimos. Samedi, sábado. Huit, 8. Août, agosto. 2020, ¿verdad? Vamos a hacer un recorderis de cómo se pronuncian estos números. Primero de 0 a 20. Luego vamos a recordar cómo es el 21 y luego vamos a recordar cómo es 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? Bien. 0, reconocible, y los voy a pronunciar en orden. 0, an, hacemos un alto aquí, an. Recuerden este ejercicio, an. ¿Por qué? Porque el sonido de an es nasal, se queda aquí. Y quiero que lo practiquen porque estoy absolutamente segura que con práctica ustedes pueden reproducir ese sonido. De, que es el número 2, trois. Recuerden aquello que les explicaba la clase, hace como 2 clases, que cuando uno encuentra una O al lado de una I, eso se pronuncia wa. Trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze, sonido nasal, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16. Aquí hay números que se parecen en escritura y se parecen con leves diferencias, a veces pequeñísimas, en la pronunciación. Por ejemplo, 6 se escribe igualito que en inglés, pero no es six, es sis, como si fuese una S. Y 16, ses, sis, ses, sis, ses, 6, 16, 6, 16. Entonces, a partir de esto, empezamos con unos números que se componen de 2 palabras. 17, que es 17, 18, 19, 20 es 20. Entonces, ¿cómo se dice el 21? Hay 2 formas y las 2 están bastante correctas. La primera es 20. Recuerden, van, sonido nasal, 20. Puede sonar gracioso porque tal vez no suena a cualquier otra cosa que sea graciosa, porque pensamos en español, pero es importante que vayan un poquito más allá de la risa y lo practiquen en casa varias veces hasta que se lo aprendan. La otra forma que se usa mucho en los audios de los libros que se usan en este país es vantean. Una es van etan y la otra es vantean. Las 2 están bien, las 2 son utilizadas. Lo que sucede es que los idiomas se transforman un poquito dependiendo de la región en la que es hablado. Incluso en Francia hay regiones que por su cercanía con otros países tienen acentos un poquito diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar respecto al francés. Eso tengo que advertírselos porque si estamos navegando en la internet y vamos a buscar material para escuchar o para ver, se van a encontrar con eso. Entonces, de aquí en adelante, ponemos el 20 y al lado le ponemos el número que le corresponde hasta llegar a 29, que es 29. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29.
Tran. Tran. Profe, pero es que eso se escribe trente. Sí, así se escribe, pero se lee tran. ¿Por qué? EN, les había explicado yo en una clase pasada, se pronuncia an, sonido nasal. Varios números de los siguientes tienen este sonido nasal. ¿Y cuáles son? Tran, caran, sancan. Recuerden que venimos desde van, ¿verdad? Van, sonido nasal. Tran, caran, sancan, suasan. Y vienen con la misma fórmula de sumarle el número, ¿verdad? Usted dice tran, etan o trantean. Igualito que como con el 21. Van, etan o vantean. Correcto, está bastante bien. Con los siguientes números, 32, 33, ¿ve? 33, 34, 35. Y así hasta 39. Y llegamos a 40. Hacemos exactamente lo mismo. Esta fórmula solo funciona hasta 69, que es 69. Y volvemos para atrás. Van, tran, caran, sancan, suasan. Suasanef. Yo les recomiendo que lo repitan en casa, que les dediquen como unos 5 minutos en casa por día y verán que de aquí al otro sábado ya los tienen dominados. O tal vez hasta antes. ¿Qué pasa con 70? Que empezamos a usar el 60 sumándole 10 y sumándole 11 y sumándole 12 y así hasta que le sumemos 19. ¿Cómo se hace eso, profesora? Explíquenos para ver. Bien, con gusto. 70 es 70. Por eso les digo, 60 más 10. 70. 71. Ya aquí no vamos a decir etan, no. Aquí vamos a decir 11. 71. 72. 73. 74, 75. Aquí en esta parte tienen que dominar la decena del 10. Es decir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deben dominarlos y, bueno, en realidad ya si han practicado, cuando lleguen acá, al principio tal vez se enreden un poquito, pero en un tiempo relativamente corto lo van a dominar. ¿Qué pasa cuando llegamos a 80? Decimos 79, eso es 79. Pero ¿qué pasa cuando decimos 80? 80. Eso es 80. 4 veces 20. 80. Eso para aquellos que todavía conserven el módulo de décimo, está en la página número 33, o sea, 33. Y es el tema número 11, que son los números desde el 30 hasta el 100. Volvemos. 80. 80. Volvemos aquí a la decena del 1. 80 etan. 82. 83. Y así hasta 89. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando llegamos a 90? Volvemos a la misma fórmula del 70. Poquito enredado al principio, pero uno se acostumbra. 90, 80, o sea, 80 y 10, o sea, 4 veces 20 más 10. Nos obligan a usar la matemática de todas maneras. Tomen un respiro, tómenlo con calma, relájense. El francés es un idioma divertido y bonito y es familia del español, así que no será difícil que se acostumbre. Repito. 90, 90, 91, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, 86. ¿Ven? Y los dos números existen. 86 es 86. Y cuidado con esto. 86 es 96.
Lo mismo pasa con todos los números de estas dos decenas. Hay que practicar esto y si se equivocan durante la práctica, ríanse, diviértanse e inténtenlo nuevamente. Catrebancés, catrebancet, catrebancés, catrevandicet, catrevandisuit, catrevandisnet. ¿Y qué sigue? 100, 100. Ven, aquí en un tiempo relativamente pequeño hemos contado hasta 100. Ahora, profe, ¿y qué hay que hacer? Bueno, yo les voy a decir qué vamos a hacer. Yo les voy a compartir esta presentación que no pudimos ver en esta sesión, se las voy a compartir al WhatsApp y voy a buscar una manera de que a través del Google Drive pudiéramos compartirlo en la plataforma para que ustedes tengan un mecanismo para descargarlo, ¿verdad? Y en esta presentación hay un link que los va a llevar a un lugar donde ustedes pueden practicar y escuchar no solo la pronunciación de su profesora, sino ya una pronunciación del francés estándar como tal, porque existen muchos registros en la forma en la que uno pronuncia el francés, pero debe existir uno que sea como el más normal y el más fácil para practicarlo. Y en ese lugar usted va a ver todos los números, usted al presionar uno de esos va a escuchar el audio que le corresponde a ese dígito. También, como les digo, quiero que de verdad se comprometan a dedicarle al menos 5 minutos a este asunto de practicar la pronunciación en esta semana. Al grupo de plataforma voy a habilitarle, como les dije, la opción para que desarrollen estos trabajos que hemos realizado. Voy a habilitarles la opción en la plataforma y al grupo de módulos, pues, bueno, en realidad esto es una actividad formativa. Bien, les voy a dejar el link para que tengan la posibilidad de practicar y no olviden que cualquier palabra, cualquier cosa que encuentren durante la semana, no duden en preguntar para resolver cualquier duda y jamás se olviden de utilizar y tener siempre cerca a su mejor amigo en esta clase, que es el diccionario. Entonces, ils sont 16 heures, es decir, son las 16 horas, son las 4 de la tarde con 2 minutos y ya nos estamos pasando un poquito, creo. Para ver, déjenme ver. Ay, Dios. A ver. No, tenemos 20 minutos más. Excelente. Vamos a hablar de la hora, porque hablamos de la fecha, hablamos de propiamente los números, hablamos de lo que quiero que hagan durante la semana y vamos a hablar de la hora. ¿Cómo se habla de la hora? Bueno, ellos también tienen las mismas formas de hablar de la hora que nosotros. ¿Eso cómo es? Bueno, resulta que para hablar de la hora, ellos también dicen 1h15. Por ejemplo, 16h15, las 16:15. Una cosa que tengo que advertirles es que en Europa, no solamente en Francia, en Europa en general se usa el formato de 24 horas y no el de 12 horas como usamos nosotros aquí en Panamá. Entonces, dicho esto, no se extrañen que yo empiece a hablar de 16, de 18. Es solamente seguir contando después de las 12 del día. Entonces, para hablar de la hora tenemos que hablar de los momentos de la jornada, los momentos del día. En español eso es la mañana, la tarde, la noche. Eso es como dividir una página en 4, ¿verdad? Como si fuese el reloj. Le matin es la mañana, así. Y este es otro sustantivo que tiene género
masculino y en español tiene género femenino. La mañana, femenino en español. Le matin en francés. Entonces, ¿cómo se dice mediodía? Porque mediodía es un término conocido en todos los lugares. Midi, midi. Y recordarán que suena muy parecido a la pronunciación del nombre de una tienda, ¿verdad? Midi. ¿Y cómo se dice la tarde? La tarde es la après-midi, porque après significa después de mediodía, la tarde, la après-midi. Y eso se escribe con una L y un apóstrofe. Entonces, ¿cómo se dice la noche? La nuit o le soir. Recuerden que hay dos formas de decir buenas noches, ¿verdad? Bueno, le soir es desde las 6 de la tarde hasta aproximadamente las 11 de la noche. Y la nuit es desde las 11 o 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Como ven, es lo que le decía, si usted divide una página y piensa que es el día, y le hacemos 4 cuadritos, pues allí tenemos. En el cuadrante superior izquierdo tendríamos le soir. En el cuadrante superior derecho tendríamos la nuit. En el cuadrante inferior derecho tendríamos le matin. Y en el cuadrante inferior izquierdo escribiríamos la après-midi. Claro que eso en un reloj real no se vería de esa manera, pero es una forma para ponerlo de manera gráfica y que uno se lo pueda imaginar y podamos diferenciar estos 4 conceptos que los vamos a manejar. ¿Por qué? Porque de midi y de la après-midi depende si usted dice si son 6 horas o 18 horas, las 6 de la tarde o las 6 de la mañana. Al revés, las 6 de la mañana o las 6 de la tarde. Entonces, ya hablamos de eso. ¿Cómo yo pregunto qué hora es? ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué hora es? ¿Y cómo yo respondo qué hora es? Como yo respondo son las... Ellos hablan siempre en singular, aunque la hora pudiera ser plural. Il est es tal hora. O son las, pero siempre es il est. Il est 18 heures, son las 6 de la tarde. Il est 6 heures, son las 6 de la mañana. ¿Ven? Todo es il est. Y es súper más fácil decirlo que escribirlo. Escribirlo lleva más palabras de las que uno pronuncia. Tanto la pregunta como la respuesta. La pregunta, ¿qué l'heure est-il? ¿Qué l'heure est-il? ¿Qué hora es? Il est, à ce moment, il est 10, no. À 7 heures, il est 16 heures. 16 heures, 8 minutes. Ajá, minute. Aquí es donde vamos a practicar ese sonido U, que es una U. Es el sonido de la U en francés. U, minute, minute. ¿Ven? 16 heures, 8 minutes. Il est 16 heures, 8 minutes. Bien, ¿qué otro concepto tenemos ligado a los números? Hablamos de... A ver, vamos a retroceder un poquito. Ash, ¿verdad? Aquí hace un rato contamos hasta 100. Así que ahora podemos hablar de la edad, de los días de la semana. Podemos dar una dirección. Yo les sugeriría que practicaran decir un número de teléfono. Claro, no vamos a decirlo, no vamos a hacer esa práctica ahorita aquí, porque esta clase va a terminar posteada en internet en la plataforma de YouTube.
por lo cual tal vez no sea muy conveniente dar los números de teléfono aquí. Pero, por ejemplo, en casa, practiquen los números diciendo los números de teléfono. Su número de teléfono empiece por algo. Y practiquen en casa también diciendo nombres de calles, pues calles que sean identificadas por número. Por ejemplo, muy conocida la calle donde uno compra, la Rue Saint-Quiem, la Rue Quatriem, calle Quinta, calle Cuarta, la Rue Troisième, la calle Tercera. Estos son números ordinales. ¿En qué grupo estamos? Onzième. Siempre termina en M. Ciem, dixième, onzième, quatrième, douzième. ¿Ven? Esto creo que en realidad nunca había tenido el tiempo para enseñárselo a ningún grupo. Los cardinales y los ordinales. ¿Ven? Hablar de la dirección, súper importante, ya lo dije hace unos minutos. La mayoría de las calles no tienen nombre sino número. Ahora, estaría en nosotros de pronto tratar de hacer esa práctica con esas calles que nosotros sabemos cuál es el número, ¿verdad? La edad, la fecha, recordemos, la fecha de hoy es samedi 8 août 2020. ¿Ven? Ya podemos decir muchas cosas. Hablar de dinero. Bueno, hablar de dinero a veces es sumar y restar, pero es lo mismo. Los dólares se pronuncian dólar y como esas S finales no se pronuncian, no será difícil. Si hablamos de euros también, euro. Por ejemplo, importante saber diferenciar, les digo siempre a mis alumnos en una clase presencial, es saber diferenciar entre si estamos hablando de 100 euros o 100 euros. Si estamos hablando de 100 euros o de 5 euros. Si estamos hablando de 100 dólares o 100 dólares. O de 15 dólares. Si estamos hablando de 100 dólares, 5 dólares, 15 dólares. Claro, cuando vayan a esa página que les estoy recomendando para la práctica, es posible que el número 5 tenga una pronunciación un poquito diferente al de la profesora, pero eso tiene la ventaja de que con ellos la pronunciación es un poquito más audible, más estándar. Quiero que practiquen esa. La mía en realidad es una especie de regionalismo de las personas que nos enseñaron cuando estuvimos en el colegio. Y si escuchara esto alguien experto en fonética diría, no, eso está mal, deben enseñarles el estándar. Entonces vamos a practicar aquella que aparece en la página. ¿Qué más? También voy a aprovechar este momento para felicitar a aquellos que me han estado mandando los trabajos tanto a la plataforma como al correo electrónico. Están muy bonitos, la mayoría están bien completos. Me alegro que se hayan esmerado. Me tienen muy felices, me encanta leer esos trabajos cuando son así de bonitos. También quiero recordarles que hoy me acuerdo que es 8 y lo hace muy importante no solo por el parcial, sino porque desde el principio del trimestre teníamos programado que para hoy se entregaba la tarea número 3. Por favor, no se les vaya a olvidar para que puedan obtener los puntos completos, incluyendo la puntualidad. Ese trabajo es un trabajo no tan largo. Es una tarea bastante sencilla, con sus indicaciones. A partir más o menos del lunes yo les estaré habilitando a los de la plataforma las opciones de los siguientes trabajos. También aquellos que no hayan hecho en plataforma los ejercicios, en la parte de ejercicio. Si tienen algún problema, por favor, háganmelo saber. Y bueno, quiero darles un espacio para ver si tienen alguna pregunta, algo que la profesora tal vez lo haya dicho muy rápido.
o algún problema que hayan tenido con la plataforma o con el correo electrónico. Estos minutos que nos quedan pues son para eso. A ver. Bueno, si ustedes no preguntan, yo voy a preguntar. Y vamos con la lista de los que están aquí. Dioselina, Gabriela, Iván, Kendall, Felicita, María Isabel. Pregunto yo, ¿algún concepto que necesite una repetición, una aclaración, algún problema que hayan tenido con la plataforma, con los ejercicios? El espacio es suyo por estos minutitos pequeñitos que nos quedan. ¿Nada? Profe, disculpe. Diga. Aparte de la presentación que había que hacer, hay que resolver las tareas que están en el módulo. Todo lo que está en el módulo, a excepción de aquellas cosas que dicen ilustrar, porque en realidad en estos momentos de pandemia yo no les voy a pedir que ilustren un módulo, pero todas las actividades que están en el módulo hay que desarrollarlas. ¿Sabe por qué? Porque esas actividades le van a preparar a usted para hacer el examen final o para hacer alguno de los parciales que yo les... Bueno, en realidad después de este nada más nos queda un parcial y que también va a ser escrito. Ya lo tengo escrito, valga la redundancia. Entonces sí, todas esas actividades hay que resolverlas. Ah, y quiero pedirles una cosa, vayan a su módulo y marquen todas las páginas que hemos usado del módulo en cada clase y pónganle la fecha en francés para que practiquen. Eso les va a ayudar, les va a obligar a su cerebro a que esta información que hemos aprendido, que hemos compartido y recibido hoy sobre los números, sobre cómo se usan, sobre la fecha, eso les va a quedar en su cerebro porque lo van a practicar. ¿Más preguntas? ¿Tienen alguna otra duda sobre las tareas, sobre los números? A ver. En estos 4 minutos que nos quedan, María Isabel, Felicita, Dioselina, Kendall, Gabriela, Iván, ¿cuál es el número que usted considera más complicado para decir? A ver, Dioselina, ¿cuál es el número más complicado y cuál es el más fácil para usted? ¿Todos están fáciles? ¿O todos están difíciles? Diga.